Son parte del repertorio de la oposición, obviamente, ¿no? O sea, cuando uno no tiene la responsabilidad de gobernar, puede actuar de esa manera, generalmente con liviandad, ¿no? Porque si en algo estamos de acuerdo, sobre todo nosotros tres que vivimos en el interior, es que las rutas provinciales necesitan mantenimiento, ¿no? Necesitan reparación y obviamente es un reclamo que se escucha permanentemente, más allá de la obra que un gobierno puede hacer, siempre falta. Y con los peajes, legislador, no alcanza. Bueno, pero fíjate que nosotros vivimos en zonas que prácticamente los peajes no existen. Las rutas provinciales que transita nosotros, nuestra producción, no tienen peaje. Entonces me parece que el peaje es en rutas nacionales o muy contadas rutas provinciales, muy contadas, creo que es la 6 y la 13. El resto de las rutas provinciales no tienen el concepto de peaje, que vendría a ser una tasa indirecta por decirlo de alguna manera. Lo que creemos sí que hay que poner el contexto, ¿no? Esta tasa seguramente no hubiera existido si la nación nos hubiera pagado lo que nos debe, de ahí se trata, ¿no? Creo que ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para realmente poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos, con las jubilaciones, con las pensiones y obviamente más de 1.000 millones de pesos ya están destinados de rentas generales a pagar lo que la nación nos paga. ¿Usted cree que, supongamos, porque esto vamos a tener que hablar a futuro, uno no es adivino, pero si uno cree en las instituciones se supone que va a ser una mediación y debería salir una solución? El 10 de septiembre se sientan a la mesa a discutir gobierno nacional y gobierno provincial en la Corte Suprema. Si en la Corte Suprema decidiese o saliese ese fallo a favor de la provincia de recibir el dinero, ¿esto significa que queda sin efecto esta ley? Porque si el argumento es que no nos paga la nación y les paga la nación, ¿se termina esta tasa vial, se termina el tema de los jubilados 6 meses? Es otro tema. Pero la verdad que presupuestariamente están previstos las reparaciones, los mantenimientos y me parece que habría que discutirlo, pero sería sensato de pronto no cobrarlo en la medida que podríamos cumplir con los compromisos, o sea, que cumplan con los compromisos. Vuelvo a repetir, no hay que perder de vista esta cuestión. Más de 1.000 millones de pesos son destinados al presupuesto que pagan todos los cordobeses para atender la caja de jubilaciones. Con eso seguramente podríamos hacer muchas de las cosas que le está faltando hoy a la provincia, no tengan ninguna duda. Si hoy le das al gobernador la posibilidad de tener todos los meses que no pagar 140, 150 millones de pesos, muchas cosas que están faltando, sobre todo esto del mantenimiento de nuestra ruta, podrían hacerse. Birri. Y la verdad que no tengo coincidencias con el colega. En realidad nosotros reconocemos y hemos alentado al gobierno de la provincia para que dirima ante la Corte Suprema, habida cuenta del agotamiento del diálogo con la Nación, las acreencias que Córdoba tiene contra la Nación. Ahora de ahí a poner a la Nación como chivo expiatorio de todos los males económicos que tiene la provincia de Córdoba hay una distancia muy grande. Córdoba es una de las provincias, una de las 3 provincias más endeudadas que tiene la República Argentina, per cápita por Producto Bruto. Tiene una deuda que supera los 20.000 millones de pesos y la Nación le debe 1.000 y pico millones. Entonces, echarle la culpa a la Nación de que hay impuestazos, echarle la culpa a la Nación de la situación económica es una verdad que no llega ni ser a media. Hay una responsabilidad parcial en el orden de los 1.000 y pico millones de pesos, pero lo vuelvo a repetir. Decir que este impuesto se va a cobrar, que es un impuesto del cual ya hemos hablado, porque la Nación no nos paga, tengo miedo que, así como hoy, para mantener o hacer una ruta hay un nuevo impuesto, mañana para hacer un hospital hay un nuevo impuesto, pasado mañana para hacer una escuela hay un nuevo impuesto, que le digamos a la gente, ¿quieren una escuela? Paguen un impuesto. ¿Quieren un hospital? Paguen un impuesto. Que eso es lo que parece con el tema de la ruta. Así que la verdad que no coincido, creo que debe ser otra la mirada que hay sobre el tema. Desde el radicalismo en algún momento entendía como que era factible en la medida que fuese coparticipable con los intendentes, pues no sé. No, fue una denuncia que hicimos en el sentido de que era el quinto fondo, claro, que lo hacían propio. Se malinterpretó que nosotros podíamos aprobar la cero coparticipable, sino que decíamos que nuevamente se creaba otro más sin eso. Otra cosa que uno ve como oposición, ¿no? Y como ciudadano común. ¿Cómo puede ser que un gobierno nacional y un gobierno provincial del mismo signo político no pueden sentarse a conversar? Es decir, a nosotros nos llama la atención porque el radicalismo gobernado, hemos tenido alguna diferencia. Acuérdense ustedes cuando Alfonsín y Angeló había una pica, pero siempre se respetó la institución y se respetó la provincia, porque hoy un problema prácticamente, aparentemente partidario, un problema de diferencias políticas,
nos está llevando Córdoba a una situación límite muy difícil y que perjudica a todos los ciudadanos de Córdoba, no más allá de qué partido sean. Así que yo creo que como oposición tenemos que hacer esta reflexión, de decir, yo creo que es una obligación, porque no es que no se pueden sentar a conversar porque no se llevan bien, no, es una obligación sentarse a dialogar porque estoy en representación de gente que está detrás mío que necesita soluciones. En lo que se trate hoy no se va a poner el monto en los centavos, si son 20, si son 30, solamente la habilitación al Poder Ejecutivo de cobrar esa tasa. La idea de nosotros es hacer un tratamiento en general y luego trabajar la semana que viene con algunas modificaciones que estamos dispuestos a hacer, fruto de haber escuchado a los distintos interesados y a algunas reuniones que han tenido, sobre todo la Cámara de Expendedores con el gobierno provincial. De todas formas, un poco para que la gente que nos está viendo entienda, si no somos de pronto, decimos cosas sueltas, y creo que Roberto recién planteaba parcialmente la responsabilidad de la nación, y creo que es cierto, eso es discutible. Nosotros queremos comparar a veces, y a Roberto le gusta comparar mucho Santa Fe con Córdoba, y aparte por la procedencia socialista del gobierno de Santa Fe, y siempre lo han planteado como una provincia realmente ejemplo desde el punto de vista de manejar la finanza y gobernar. Y vemos que el pobre gobernador Bonfatti no solamente va a tener que meter un impuestazo, en serio, sino que ha dicho que no puede pagar, o llegó a pagar sueldo y aguinaldo ahí muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una matriz de dificultades de las provincias más importantes de nuestro país. No se puede soslayar esto. Y nosotros la verdad que no nos gusta aplicar impuestos, porque para hacer todos los hospitales que hicimos, las 400 escuelas que hicimos, no pusimos nuevos impuestos, al contrario, bajamos el 30% de los impuestos. Entonces, me parece que en este sentido sí no hay que perder de vista esta coyuntura que es muy complicada, muy difícil. Obviamente, nosotros no le estamos pidiendo a la oposición que acompañe estas iniciativas porque seguramente son dolorosas, a nadie le gusta ni bajar o diferir jubilaciones, ni tampoco poner impuestos o tasas o lo que fuere. A nadie le gusta, pero el que está gobernando tiene que asumir responsabilidad. Esa parte de la falta de finanzas, el financiamiento que tuvo la provincia. Hoy, viéndolo fuera de todo concepto, pero técnicamente, ¿no fue un error haber bajado el 30%? Se quedaron sin plata las provincias. Creo que no, al contrario, los números dicen que nosotros bajando los impuestos hemos cobrado mucho más impuestos. En definitiva, nosotros si esta no fuera una provincia bien administrada, bien gobernada, no podríamos pagar sueldos y jubilaciones si nos falta la plata. O sea, en definitiva creo que esta es la muestra de que Córdoba es una provincia fuerte. El impuesto para la ruta, que es lo que se va a cobrar, o esta tasa BEA como se denomina, ¿no es cierto? Ustedes, que los tres son, dada la casualidad, son del interior. Sí. ¿Ese impacto no se va a sentir más en el interior? Bueno, probablemente. Lo que hay que blanquear aquí, ¿cuál ha sido la motivación de proponer este impuesto o esta tasa vial, este tributo en términos generales? Particularmente creo que lo que motivó al gobernador impulsar este tributo con todos los costos que hemos referido recién, a pesar de que no se lo diga, tiene que ver con cumplir un compromiso que es la construcción de la Ruta 36 y la Ruta 19. El gobernador de la provincia se comprometió ante la multisectorial de las rutas del sur, fundamentalmente de la subida de Río Cuarto, en reparar o hacer la autovía que une Río Cuarto con Córdoba, y lo cierto es que no tiene la plata para hacerlo. Primero se habló de un monto, después de otro monto. Nosotros hemos hecho recientemente un pedido de informe para tener certeza de cuánto le va a costar a la provincia. Y creo que la única manera de cumplir con ese compromiso, a pesar de que en ningún momento se había planteado que se lo iba a hacer a través de un impuesto, ha sido de esta forma. Yo creo que se inscribe dentro de eso. Creo que el camino que se propone no es el adecuado, encarece el ya denominado costo Córdoba. Córdoba tiene nacionalmente una fama de ser una provincia cara en términos tributarios, encarece el costo Córdoba, va a generar un impacto social muy complicado, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas titulares de estaciones de servicios, en las zonas vecinas, a las provincias. Esa es la pregunta que le quería hacer precisamente a los tres. Se habló con los expendedores, con los combustibles, que en las ciudades limítrofes, digamos así, uno siempre pone, porque es la más clara, a mejor frontera con San Francisco.
¿Cómo se va a manejar eso? ¿En la ley está especificado? Pero usted hizo una pregunta recién sobre el interior. Sí. Hay preocupación en muchas entidades agropecuarias porque gran parte del gasoil, usted sabe que es uno de los costos que tienen para la producción. Sí, sí. Por lo tanto, este aumento es un costo que no había tenido en cuenta. Bueno, están evaluando cuál va a ser el aumento del costo de producción que van a tener, que va a ser importante para toda la zona productiva. Y bueno, eso fue otra de las cosas, lo último que usted comentó, fue uno de los Es decir, temas ¿cómo se va a instrumentar? La pregunta es el eso. problema es que ahí no va a haber muchas soluciones para las ciudades limítrofes. No, el que ande en un vehículo difícilmente cruce todos los días para cargar nafta, pero el problema son los que tienen empresas, empresas de transporte, empresas colectivas, lo más probable que se perjudiquen los expendedores de ese lugar, ¿no? ¿Cómo se va a establecer No, nosotros creemos que precisamente las modificaciones tienen que ver con ese tipo de situaciones que se van planteando cuando uno analiza este proyecto. Obviamente nosotros creemos que el tema del gasoil tiene otro impacto respecto a la nafta, o por lo menos a la nafta premium o al gasoil euro, como se lo llama, ¿no? Creo que en eso es atendible que podamos modificar el impacto y hacerlo más equitativo. Obviamente que la aplicación de la tasa puede tener algunos remesones, habrá que ver en la realidad cómo se da. También es cierto que el impacto hoy va a ser distinto porque cuando uno transita una ciudad, cualquiera que elijamos, ¿no? De donde vivimos nosotros, vamos a encontrar una disparidad absoluta de precios. Inclusive ayer se plantea que YPF tiene precios iguales, depende de la zona. O sea que en definitiva me parece que estos son matices que se van a dar en la discusión. Nosotros lo que queremos es que la tasa, vuelvo a repetir, sea lo más equitativa posible, impacte lo menos posible en los sectores productivos y bueno, en eso estamos trabajando. Bueno, les propongo que hagamos una pequeña pausa en esta crónica Córdoba y ya debatimos los últimos minutos que nos quede con respecto a esta ley que va a ser aprobada esta tarde en primera lectura en la única mesa.